Eso fue, Señor Jesús, el gran misterio para mucha gente incomprensible, Señor. Que tú, Padre Celestial, siendo tan grande, te hiciste tan pequeño, Señor. Tu profeta nos dijo, tuviste que pedir un vientre prestado en el cual nacer, Señor. Padre, no tenías dónde recostar tu cabeza y aún al momento de tu muerte tuviste que pedir una tumba prestada, Señor. Padre, eso te hizo lo que eres, el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso y sobre todo nuestro Dios, a quien adoramos en esta mañana porque solamente tú eres digno, Señor, Padre Celestial, y a quien venimos a honrar también, Señor, y de quien esperamos que en esta mañana tú vengas y nos des tu palabra, Señor. Te pido, Señor Dios, una vez más, que tú abras tu mano, Señor, Padre, y puedas darnos un alimento espiritual en su debido tiempo, Señor Jesús. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Estamos en tus manos, te pedimos que tú vengas y hables a nuestro corazón, Señor. Aquello que consuele nuestras almas, aquello que nos dé, oh Dios, un motivo más para servirte, Señor. Que nos prepare, Padre, y que nos siga preparando para esta más grande batalla jamás peleada, Señor. Y que finalmente, Dios, nos haga llegar victoriosos, oh Dios, cuando nuestra jornada en esta tierra haya terminado, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, estamos en tus manos. Te pedimos que tú nos bendigas con tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana voy a hablar un temita. De hecho, quería comenzar en esta mañana un tema sobre Israel, que ya he anunciado, sobre el endurecimiento de Israel en parte. Pero bueno, siendo que es el primer domingo del año, quise hablar un tema. De hecho, este tema ya recuerdo haberlo hablado hace años aquí en la iglesia. Solamente voy a agregar algunas cositas y yo espero, bueno, que este tema sea de beneficio para nosotros en este principio del año. Vamos a ir a una escritura que a veces es un poco conocida, pero que sin embargo es parte de la palabra del Señor. En el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento. Eclesiastés fue escrito por Salomón, pero inspirado por el Espíritu Santo. Eclesiastés, el capítulo 8, el capítulo 9, el verso 8. Quizá usted al leer la escritura se va a recordar de esto que hablamos hace ya algunos años, y que en esta mañana quiero traerlo como un mensaje de año nuevo para cada uno de nosotros. Eclesiastés 9:8. Ya lo tiene. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Amén. Tome su asiento. Recuerdo que el título que le puse hace unos 17 años, 18, no recuerdo, es el mismo al cual le voy a poner esta mañana, y quiero llamarle dos cosas esenciales. Mire, en esta escritura que acabamos de leer, aquí encontramos a Salomón, el cual fue el hombre más sabio que existió sobre la tierra, aparte del Señor Jesucristo, hablando de dos cosas esenciales para nosotros, porque él está diciendo: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, o sea, nuestros vestidos, y nunca falta el ungüento en tu cabeza, o sea, en nuestra cabeza. Él no está hablando de otra cosa, sino que esto que él está hablando, lo está hablando precisamente a nosotros. Ahora mire, esta escritura, bueno, mucha gente la ha leído, sin duda alguna, muchos predicadores han hablado de ella, yo también he hablado de ella, pero usted sabe, cuando uno ve la escritura a través de la revelación presente, bueno, la escritura cambia. No que uno la cambie, sino nuestra visión de las cosas que dice la escritura cambia. ¿Por qué? Porque hoy en día uno la puede ver con una mayor revelación. Ahora, creo que todos nosotros sabemos, porque así lo declara la Biblia, que el Señor Jesús hoy en día está vistiendo una novia. Dios envió un mensaje, no para que hubiera iglesias del mensaje en México, en Estados Unidos, en Francia, aunque es parte de ello, pero el plan de Dios es que Él quería prepararse una novia. Jesucristo tiene dentro de su propósito prepararse una novia. Y nosotros en esta mañana estamos formando parte de eso, parte de ese plan. Ahora, pero esa novia no se va a presentar desnuda delante de él, sino que va a estar vestida.
El profeta de Dios en 1964, en aquel centro comercial en Jeffersonville, él vio la visión de la que pretendía ser la novia. Y la que pretendía ser la novia estaba completamente desnuda, solamente se cubría con una hoja de higuera. Ahora, cuando el profeta vio aquello, él dice que casi se desmaya, porque dice: Señor, todo lo que he hecho, todo lo que he predicado, y es para presentarte una mujer vulgar como esta. Pero entonces el Señor le dijo: mira, aquí viene la verdadera novia. Dice el profeta de Dios en el rapto que la novia venía marchando al paso del evangelio, con su cabello colgándole por la espalda. Dijo: y ella era la palabra. Y entonces, mientras el himno sonaba: firmes y adelante, huestes de la fe, ahí va esa novia correctamente vestida, dice, con su cara limpia. Pero entonces él vio una de ellas, que entonces venían formadas en una fila, que una de ellas intentó salirse de la fila, y él en la visión estaba gritando tan fuerte como podía: quédese en la fila. Dijo el profeta: aquella que se había comenzado a salir es que había comenzado a dudar. Hoy en día Dios ha enviado su palabra, no para que la dudamos, sino para que la creamos, para que su palabra sea parte de nosotros mismos. Y es la que nos está vistiendo. Porque mire, la visión que el profeta vio era de la novia, no de la novia, era de la iglesia de la Odisea, que pretendía ser la novia, porque la Biblia la describe como una iglesia desnuda. Eso es lo que dice la Biblia. Pero lo más terrible es que no lo sabe. Ahora, y la razón que no lo sabe es porque no está en sus cabales. Usted sabe, todos hemos visto indigentes por ahí por la autopista. Muchos de ellos a lo mejor van hasta semidesnudos. ¿Por qué van en esa condición caminando? Porque no están en sus cabales. Una persona en sus cabales se vestiría correctamente. Entonces la Odisea, la razón que está en esa condición es por eso, porque no está en sus cabales. Ahora ella se ha vestido de programas, de dogmas, de credos y todas esas cosas, pero delante de Dios aparece desnuda. Ahora, pero la novia que ha salido de la Odisea, Dios la amonesta. Y no solamente la amonesta, sino que la está vistiendo con vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? Es su palabra. ¿Qué son las vestiduras blancas? Es el mensaje que Dios ha enviado en este tiempo. Ahora, pero mire, el vestirse con vestiduras blancas no es exclusivo de la novia de esta edad, sino que cuando el Señor le habla a la edad de Sardis, Él dice que allí había unos pocos que no habían ensuciado sus vestiduras. Y dijo que andarían con él en vestiduras blancas. Estamos hablando de la edad de Lutero. Y que al que venciere también lo vestiría con vestiduras blancas. Pero mire, cuando la Biblia nos habla de aquellas almas que están debajo del altar, dice que se les fueron dadas sendas. La palabra senda quiere decir una para cada uno, sendas ropas blancas. Ahora uno pudiera pensar, bueno, si ellos nunca aceptaron a Jesús como su Salvador, nunca aceptaron el sacrificio de Jesús, nunca aceptaron la sangre de Jesús en su vida, ¿por qué tienen vestiduras blancas? El profeta de Dios dijo en los sellos que les fue dado por gracia, porque Dios se los quiso dar. Ahora mire, el Señor dice aquí, o Salomón dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Cualquier persona sabe que el color más blanco que existe es el color blanco. Si usted trae un color negro, café, azul, la mancha a veces se pierde en el color de la ropa. Pero uno no puede esconder ninguna mancha en un color blanco. Por muy pequeña que sea la mancha, inmediatamente se nota más. Ahora, ¿por qué Dios escogió ese color? Porque la razón es para que la mancha no se perdiera en el color. Ahora mire,
En medio de tanta maldad y tanta suciedad, es casi imposible que la vestidura blanca no se ensucie. Porque nosotros, cuando venimos del mundo, venimos vestidos con vestimentas viles, andrajosos, rotos, sucios, malolientes, etcétera. La Biblia nos muestra un ejemplo de esa condición en el libro de Zacarías, el capítulo 3, el verso 3. Aquí nos está hablando de Josué. No Josué el compañero de Caleb allá en el tiempo de Moisés, sino Josué el sacerdote. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Mire, cuando uno toma esta palabra, por ejemplo, la Biblia dice que la mujer no se debe cortar el cabello por causa de los ángeles, dijo Pablo en 1 Corintios 11. ¿Así dijo? Ahora, el hermano Branham toma esa escritura y dice que no se lo debe de cortar. Ahora, parecía que Pablo debería de decir que no se lo corte por causa de Jesucristo, y eso hubiera sido maravilloso. Pero ¿por qué Pablo dice por causa de los ángeles? El profeta de Dios interpreta esa escritura y dice, por causa del séptimo ángel cuyo mensaje está saliendo. Ahora, si Josué estaba vestido delante del ángel, no fue Dios, no fue Jehová, sino que fue el ángel que le intimó, o más bien que intimó a los que estaban delante de sí diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Esa era exactamente la condición que nosotros estábamos. Cuando venimos, hermano, esto es maravilloso, cuando venimos a la palabra y entonces escuchamos el mensaje del séptimo ángel, eso es lo primero que el mensaje comienza a hacer. Quitarnos las vestiduras viles, hermano, pero no solamente le iba a decir que le quitaran las vestiduras viles, dice, y a él dijo, o a quién, a este sacerdote llamado Josué, mira que he hecho pasar tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Hermano, esto es maravilloso. Yo creo que hay una ropa para cada ocasión. Por eso yo no creo que uno tenga que venir aquí con una playera. Uno no va, usted no viene a un estadio de fútbol, ni va a un día de campo, viene a la casa de Dios. Usted tiene que venir lo mejor vestido que pueda, no para que lo vean los hermanos, sino como un respeto hacia Él. Pero mire, aquí el Señor dice en la Biblia que le hizo vestir con ropas de gala. Una ropa de gala, la persona solamente la usa cuando va a un evento especial, que lo invitan a una boda, que lo invitan, usted sabe, a un evento en el cual la persona se viste con lo mejor que puede. Y después dijo, en el verso 5, pongan la mitra sobre su cabeza. Y pusieron una mitra sobre su cabeza y vistiéronle de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Ahora, todos entendemos que hoy en día, hermano, hoy en día existen unas vestiduras o ropas de gala. O sea, sabemos que lo que está vistiendo a la novia es la palabra de Dios. Pero Dios guardó lo mejor que tenía para el tiempo del fin. Por eso hoy en día Él no envió cualquier palabra, Él envió su palabra revelada. No cualquier ropa, sino una ropa de gala para vestir elegantemente a su novia. ¿Qué es gala? Es un vestido suntuoso y lucido. Algo, ahora, mire, esto no es presunción. Dios quiso darle a su novia, vestirla con lo mejor que Él tenía. Esa es la razón que la palabra tiene que vestir de esa manera a la novia de Jesucristo.
Pero sabemos que aun cuando la novia se está vistiendo, tenemos un enemigo común que en cada momento busca manchar ese vestido. El asunto es que no es un vestido de un color oscuro en el cual la mancha se puede esconder. Es un vestido blanco. ¿Puede usted imaginarse? Pero sin embargo, hay una química para blanquear la ropa. Y esa química es el cloro. No hay detergente, no hay nada, es el cloro. Mire, el profeta dice en Dios ocultándose en la simplicidad del Dios, revelándose en la misma, párrafo 393 y 394. Dice, veamos la gotita para ver de dónde vino. Bien, es tinta y es una acumulación de elementos químicos que forman esta tinta y es negra. Al dejarla caer sobre la ropa la manchará. Pero hemos manufacturado un blanqueador llamado cloro. Ustedes, las hermanas, lo usan. Si yo tomo esa gotita de tinta y la echo en una tina de cloro, ¿qué sucederá con la gotita de tinta? ¿Ven? Porque el cloro se ha inventado y manufacturado como un producto químico que puede quebrantar el color de tal forma que usted no lo puede hallar. Ahora, una parte del cloro es agua. Ahora, si en lo natural el hombre inventó el cloro como un blanqueador, en lo espiritual no es que Dios inventó, sino que Él creó la célula de sangre para que sea el cloro que va a limpiar, a lavar la vestidura de la novia. A veces la gente trata de ellos mismos limpiarse. Se lo voy a repetir, el profeta lo dijo varias veces. Dijo, sería como un leopardo que está lleno de manchas, de aquellas manchas negras, y que él en su afán de borrárselas se comienza a lamer, pero con lamer aquella mancha nunca va a conseguir borrar la mancha, más bien la abrillanta más. Por eso solamente hay un cloro que Dios ha provisto. Y ese cloro es la sangre del Señor Jesucristo. Esa sangre tiene la química no solamente para borrar, sino para disolver el pecado. Y dijo el profeta, el cloro, ¿qué es lo que hace con la mancha? La regresa a su elemento original. Y la sangre de Jesucristo lo que hace es que toma la mancha de pecado y la regresa a su propietario original, el cual es Satanás. Mire, en el Antiguo Testamento, aun cuando no había la sangre de Jesucristo, no había sido derramada, cuando ellos estaban solamente bajo los sacrificios de toros, palominos, machos cabríos, el Señor estaba hablando de algo no solamente para su tiempo, sino para nuestro tiempo. El profeta Isaías comienza su ministerio y en el capítulo 1 el Señor le da un mensaje para nosotros en Isaías 1:18. Venid luego. ¿Qué es la palabra venid luego? Es vengan ya. ¿Quién es el que está diciendo eso? Dirá Jehová. Para que la persona no pensara que era Isaías aquel que los estaba convocando, pero era Dios mismo el que estaba diciendo, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. ¿Qué es estar a cuentas con alguien? Es estar en paz, estar reconciliado con alguien. Y el Señor va al grano, Él no se anda con rodeos. Él sabe que lo que separó al hombre de su creador en el principio fue el pecado. Así que Él no va, usted sabe, a tratar de insinuar cosas. El Señor siempre habla su palabra directa. Y dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si para que ustedes y yo, dice el Señor, estemos a cuentas,
hay algo que nos está separando, que es lo mismo que nos separó en el principio, entonces el asunto que separa al hombre y Dios es el pecado. Por eso él dijo: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Mire, y qué cosa tan maravillosa, la sangre de Jesucristo no había sido derramada todavía. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, no importa del color que fueran, el Señor prometía regresarlos al color original. El hermano Branham dijo que el color original es el blanco. Por eso cuando habla de un caballo amarillo en el cuarto sello, dijo: es una mezcla de blanco, de rojo, de negro, y eso le va a dar amarillo. Dijo: por el color original es el blanco. Por eso él menciona aquí a la nieve y a la lana blanca. O sea, el propósito de Dios al decirnos esto en su palabra, que si nuestra vestidura es manchada o nosotros la manchamos, todavía hay un cloro de la sangre de Jesucristo que la va a regresar a su color original. Hermano, y yo tengo la certeza, porque así tiene que ser, la Biblia así lo declara, que cuando la novia llegue al cielo, su vestidura estará blanca. Mire, en Apocalipsis 7:9, yo siempre he creído que el capítulo 7 de Apocalipsis, del versículo 9 en adelante, eso se refiere a la cena de las bodas del Cordero. Y entonces miren, Apocalipsis 7, en los primeros versículos, ahí aparecen 144,000, 12,000 de cada tribu. Pero a partir de los siguientes versículos, Juan ya no lo reconoce. El hermano Branham dijo que Juan, siendo judío, reconoció a los que eran judíos: 12 de la tribu de Benjamín, 12,000 de la tribu fulana de tal, 12,000 de la tribu fulana de tal. Pero hay un grupo el cual ya no puede reconocer él. Y en el versículo 9 dice: y después de estas cosas, he aquí una gran compañía, o sea, una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos. ¿Cómo estaban vestidos? De ropas blancas y palmas en sus manos. Ahora mire, esta escritura ya no la anoté, pero le voy a leer. Estamos hablando del verso 9. Y clamaban en voz alta diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. El verso 13. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación. Ahora mire, la versión 60 dice de la gran tribulación, pero el profeta dijo que la novia no pasa por la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han blanqueado. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero, el cloro que Dios estableció. Por eso Pablo dijo en Efesios 5, 25 al 27, que el Señor se iba a preparar para sí mismo una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, entonces, la primera cosa esencial de la cual habla Salomón es que siempre sean blancos tus vestidos. ¿Y cómo pueden ser blancos? Solamente hay un elemento que los puede blanquear, y es la sangre del Señor Jesucristo. No hay iglesia, no hay ministro, no hay suficientes cosas buenas que la persona pueda hacer para mantenerse blanca. Solamente hay un elemento que nos puede mantener blancos, las vestiduras blancas, y es la sangre de Jesucristo. La segunda cosa a la cual se refiere Salomón, mire qué cosa.
Primero dice en todo tiempo. O sea, es como si dijéramos siempre sean blancos tus vestidos. Siempre, siempre, siempre. Mire, por eso cuando una persona peca, y a veces nosotros nos volvemos escrupulosos y no queremos usar esa palabra porque pensamos, porque somos cristianos, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, creemos el mensaje, que esa palabra pecado no existe en nuestro vocabulario y tratamos de minimizarle, decir: Señor, perdona mis faltas. Pensamos que decimos: Señor, perdona mis pecados. ¿Sabe una cosa? A Dios le agrada que una persona sea honesta con Él. El publicano, aquellos dos que estaban orando en la iglesia, el fariseo estaba diciendo: Señor, yo hago esto, y qué bueno que lo hacía. No estamos en contra de lo que él hacía, pero dice la Biblia que el publicano daba golpes en el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí. No que soy una persona que tiene errores, que comete errores. Dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y bajo su confesión, Lucas determina que fue el publicano el que salió justificado. Me gusta esa palabra. Esa es la palabra que la Biblia usa. Salió justificado. ¿Qué es justificado? Como si nunca lo hubiera hecho. Pero porque él fue al grano con Dios. Ahora, por eso dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Mire, iba a decir esto: cuando una persona peca, usted y yo, así como una vez hablábamos que dice la Biblia que uno nunca debe permitir que el sol se oculte sobre nuestro enojo. Nunca debemos permitir que el sol se oculte sin haber confesado el pecado. Y usted dice: ¿por qué? Porque tenemos un acusador. Y la Biblia dice que Él no descansa de día ni de noche. La Biblia dice que Él es acusador de los hermanos. Él nunca va a ir delante de Dios para decirle: mira, Señor, ¿te fijaste que aquel individuo ahí se está drogando y ya perdió la noción, su cerebro se está atrofiando? Él no está interesado en eso. Señor, ¿te fijaste que aquella mujercita, aquella jovencita se fue a una fiesta y ella estuvo con el novio toda la noche? Señor, ¿te fijaste? Él no está interesado en eso. Pero la Biblia dice que Él es acusador ¿de quién? De los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Somos nosotros. Y Él no descansa ni de día ni de noche. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Pero cuando una persona peca y confiesa su pecado y el cloro de la sangre es aplicado, cuando este personaje va delante del trono a decirle: ¿te fijaste? El Señor le va a decir: ¿en qué? Ahora, eso es lo que el profeta dijo en los sellos. ¿De qué? Y el individuo que parecía que iba a llegar exitoso delante del trono de Dios se regresa derrotado. Pero el hecho de que se regrese derrotado no quiere decir que se da por vencido. Ahora, la siguiente cosa, o la segunda cosa: que nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Mire, el ungüento era un compuesto que se manufacturaba en los tiempos bíblicos de aceite de oliva y especias aromáticas. A veces uno piensa que el aceite de la unción pues solamente era como comprar usted un litro de aceite de la marca que sea y ya, ahí vamos, oramos por él y ya queda listo. Claro que no. Mire, hablando del aceite, todos sabemos que el aceite tipifica al Espíritu Santo. Pero la primera vez que encontramos que un hombre tuvo una revelación de derramar aceite sobre algo para atribuirle, no que el aceite sea divino, pero para atribuirle como un atributo divino, fue cuando Jacob tuvo aquel sueño tan maravilloso. Dice la Biblia que él puso como almohada una piedra y él soñó que las puertas del cielo se abrían y que había una escalera, que la base estaba en la tierra
y la cabecera estaba en el cielo. ¿Es verdad? Y entonces ángeles subían y bajaban. El profeta dijo que eso era gracia. Aquel sueño fue tan impresionante para Jacob que él se levantó diciendo que él había visto la gloria de Dios, pero no solamente eso. ¿De dónde sacó aceite? No sabemos, pero dice la Biblia que él derramó aceite sobre aquella piedra. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, cuando Moisés consagró a los hijos de Aarón para el servicio del tabernáculo, luego le ordenó que elaborara el aceite que es llamado de la santa unción. Y este aceite contenía 4 ingredientes. Mire, vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 30. Bueno, yo aquí lo tengo. Éxodo 30, el verso 23 al 25. Éxodo 30, 23 al 25. Y tú has de tomar de las principales drogas, de mirra excelente, 500 siclos, de canela aromática la mitad, o sea 250 siclos. Esto es 250. Y de cálamo aromático 250. Y de casia 500 al peso de santuario y de aceite de olivas un hin. Un hin era aproximadamente 6 litros con 200 mililitros, 6 litros y cuarto, digamos casi. Y harás de ello el aceite de la santa unción, ungüento superior, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. O sea, cuando aquel aceite iba a ser preparado, había 4 elementos que habían de ser agregados: 500 ciclos de mirra, 250 ciclos de canela, 250 ciclos de casia y 250 ciclos de cálamo y 500 ciclos de casia, para hacer un hin, o sea, para hacer un poco más de 6 litros de aceite. Ahora, sabemos que este aceite desde luego tipifica al Espíritu Santo. Ahora, lo primero que dice Salomón es que nunca falte el ungüento. Y la segunda cosa que él dice es sobre qué parte del cuerpo sería derramado, es decir, sobre la cabeza. Ahora, según lo que el Señor dice en su palabra, desde el Antiguo Testamento, así como Él nos dijo que siempre deberían de ser blancas nuestras vestiduras, Él también dice que el aceite siempre debería de estar sobre nuestra cabeza. O sea, ¿cómo entendemos esto? Que la unción siempre debería de estar en nuestras vidas. Ahora, en el Antiguo Testamento, este aceite era llamado el aceite de la santa unción. Y como le decía, no era cualquier tipo de aceite o cualquier clase de aceite, sino que la Biblia en Éxodo 30, 21 dice o se refiere a él como ungüento superior. Desde luego que la base de esto eran aceite de olivas. Y llevaba los 4 ingredientes que ya vimos: la mirra, la canela, el cálamo y la casia. Ahora, estos 4 ingredientes, todos ellos son especias y son especias aromáticas, o sea que despiden perfume. Y todas estas especias despiden una fragancia. O sea, el propósito de agregarlas al aceite de oliva era para que lo perfumaran. Ahora, el aceite era usado para 2 propósitos: para ungir el tabernáculo y también para ungir a la gente. Cuando este aceite era ungido sobre el tabernáculo, era para que lo perfumaran y que tuviera un olor agradable. Pero también los reyes, sacerdotes, etcétera, eran ungidos con este aceite
para despedir un aroma agradable. Mire, hace algunos años, allí en Israel todavía venden este aceite con los mismos ingredientes y en la misma proporción. Y si uno va, usted quiere comprar, le venden un frasquito así muy pequeño. Yo hace años tenía uno en casa, probablemente todavía tenga algunos, estamos hablando más de 10 años, de ese mismo tipo de aceite. Y estas 4 especias que le agregan ahí, le dan un olor muy especial, un olor muy agradable. Ahora mire, ¿cómo es que Dios, no todas las cantidades tenían que ser iguales? De 2 cantidades o de 2 especias tenían que llevar la misma cantidad, y de otras 2 especias tenían que llevar otra cantidad, o sea la mitad, para que le dieran ese olor tan agradable. Ahora, ¿por qué Dios escogería dentro de tanta especie es la palabra correcta, tanta especia que existe en el mundo, solamente 4? Porque esta fue la elección de Dios. No fue Moisés elaborando la fórmula, fue el Señor quien le dijo: mira, Moisés, búscate esta y esta y esta, búscate la mirra, la canela, el cálamo y la acacia, y en estas proporciones tú las vas a añadir al aceite. Porque mire, cada una de estas 4 especias tienen un significado específico. Y como lo decía, no solamente las escogió, sino que Él también le señaló las proporciones que se agregarían. En esta mañana quiero hablar de cada una de ellas, de la mirra, la canela, el cálamo y la acacia, y ver el significado que tienen para nosotros. Porque después de todo, no es mi intención tanto hablar de aquellas cosas naturales, sino aquello natural, traerlo a lo espiritual a nosotros en esta mañana. La mirra. La mirra es una gomorresina aromática y medicinal producida por un árbol de Arabia. La Biblia menciona la mirra como perfume. Mire, tengo muchas escrituras. Mire, qué bueno que pusieron ahí para que usted las vaya conociendo. Voy a irla, conforme la va mencionando, van a ir cambiando las imágenes para que usted las vaya conociendo. Mire, la mirra, le decía, es una gomorresina aromática y medicinal producida por un árbol de Arabia. La Biblia la menciona como un perfume en el Salmo 4:5 y en Esther 2:12. Pero la mirra también se usaba para embalsamar cadáveres. El Señor Jesús mismo fue embalsamado con mirra, de acuerdo a San Juan 19:39 al 40. Eso es lo que la Biblia dice. Y también fue uno de los presentes que los magos de Oriente trajeron a Jesús cuando era un infante. ¿Es verdad? Trajeron oro, incienso y mirra. Dijo el profeta, mire qué revelación de estos hombres. Oro, hablando de la deidad, que aquel niño de 2 años de edad, mire, por esto es algo tremendo, hermano. El hermano Branham dice, creo que es en el tiempo de un señal, que estos 3 magos de Oriente eran judíos que allá estudiaban las escrituras. Ellos, siendo judíos, no iban a adorar a cualquier cosa o a cualquier persona, a menos que tuvieran la certeza que estaban adorando a Dios mismo. Hermano, eso hace a un lado cualquier idea de interpretación humana de que si Jesús fue Dios hasta después que se bautizó. Jesús fue Dios hecho carne. Eso es lo que dice Isaías. Es más, era Dios desde que estaba en el vientre de María. Ese era el cuerpo en el cual Dios había de morar. Por eso ellos vinieron con oro. Eso fue lo primero. Dijo el profeta, oro, hablando de la deidad. ¿De quién? No de la deidad de Dios, aunque Él es Dios, sino de la deidad de aquel infante. Oro, incienso. Dijo el profeta, el incienso habla de servicio. Eso usted lo puede encontrar en el sermón. Los dones de Dios hablan
los dones de Dios siempre encuentran sus lugares. Creo que fue el año pasado, lo escuchamos aquí en la iglesia, ese sermón del profeta de Dios. O sea, trajeron oro hablando de la deidad, incienso hablando del servicio, pero mirra hablando de su muerte. El profeta de Dios dice: Jesús era deidad en servicio para muerte. Entonces la mirra está siempre asociada con la muerte. Mire, en la edad de la iglesia de Esmirna, párrafo 89, dice el profeta: y con eso es que ungen a los muertos. Mirra, ven, era mirra, incienso, era un ungüento. La mirra era usada para ungir los cadáveres después que los embalsamaban y demás. Está asociada con la muerte. Ahora, ¿por qué el Señor tendría que escoger? Porque fue lo primero que él escogió, la mirra, algo que está asociada con la muerte, para que fuera puesta como un ingrediente en el aceite de la unción. Hermano, porque eso es a donde el Espíritu Santo nos conduce, a un proceso de muerte a nosotros mismos. Mire, el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:36, y aquí vamos a ir viendo este proceso. Dice: como está escrito, por causa de ti. ¿Por causa de quién? Por causa de Jesucristo somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. ¿Que eso no es lo que dice la Biblia en Isaías 53, hablando del Mesías? Que como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero, y no abrió su boca. En 1 Corintios 15:31 dice: sí, por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús Señor nuestro, cada día muero. O sea, Pablo, cada día iba él en un proceso de muerte. Y finalmente una escritura que es demasiado conocida, Gálatas 2:20, donde dice: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. O sea, Jesús, cuando llegó a la cruz, a ser crucificado, es porque estaba a solo unas horas de expirar. Por eso Pablo reconocía que él ya había llegado a estar crucificado con Cristo, y entonces dice: y vivo no ya yo. O sea, Pablo ya estaba muerto a sí mismo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, por eso es que en el aceite de la unción tenía que ser agregada la mirra, algo que estaba asociado con la muerte. El segundo ingrediente es la canela. La canela es otra especie que despide aroma, todos lo sabemos. Si usted entra a algún lugar y tienen ahí un té de canela, antes que las personas le den la bienvenida, el aroma de la canela ya se lo está dando. Y usted llena sus pulmones y dice: ay, qué rico huele, huele a canela. Sí, mire, la mirra es amarga, desde luego, pero qué cosa, el contrapeso de la mirra, lo cual es amargo, digámoslo así, es la canela. Ahora, la canela es, bueno, se deriva lo produce un árbol llamado canelo. Es un árbol parecido al laurel, cuya corteza es la canela. La canela, al contrario de la mirra, de sabor amargo, el sabor de la canela es dulce. En los tiempos bíblicos también la canela se usaba como un perfume para las habitaciones, según Proverbios 7:17. Y también era un perfume no solamente para las habitaciones, sino para las personas, según lo que dice en Cantares 4:14. Pero ¿qué es lo que representa la canela para el creyente? Si el sabor y el olor de la canela es dulce, esto representa la dulzura del Espíritu Santo en el creyente. Hermano, esa dulzura va a producir obras
que a Dios y a la gente recibirán como un sabor y olor grato. Mire, en el Antiguo Testamento, la Biblia muchas veces habla, por ejemplo, digamos, cuando Noé salió del arca, sin que Noé tuviera una ley que se lo dijera, lo primero que él hizo fue ofrecer un sacrificio al Señor. Después de que la puerta del arca se abrió, después de haber pasado por aquella tribulación, eso es lo primero que hace. Y sabe una cosa, la Biblia dice atrás, en unos versículos antes, que Noé halló gracia en los ojos de Jehová. El profeta de Dios dice que Dios no escogió a Noé porque era el mejor ciudadano, Dios lo escogió por gracia. Y esa gracia, después de que él fue probado, produjo obras. ¿Qué fue lo que él hizo? Sin que tuviera una ley escrita, él ofreció un holocausto a Jehová. Pero mire, lo maravilloso no era, o lo más importante no era que Noé hubiera ofrecido un holocausto a Jehová, sino que dice la Biblia que este fue un olor grato a Dios. ¿Sabe una cosa? La Biblia en inglés, ¿sabe cómo dice? Esto produjo un olor dulce a Dios. ¿Puede usted imaginarse qué maravillosa es la palabra del Señor? O sea, qué cosa. Mientras el humo del holocausto de Noé iba subiendo y subiendo y subiendo, yo lo voy a decir de esta manera: aquel aroma grato, dice la Biblia en nuestro idioma, dulce, llega delante del Señor y él lo comienza a aspirar, porque era un olor grato, era un olor dulce para él. Ahora, y mire, aquí hay algo maravilloso, hermano. El Señor, la Biblia aún dice en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 12, del 12 al 16, cómo es que cuando un cristiano vence aquellas cosas adversas, eso también le produce un olor grato o un olor dulce al Señor. El sacrificio de Jesús mismo, según Efesios 5 del 1 al 2, fue un olor o sabor o olor dulce a Dios. Ahora, mire lo que dice el profeta en la edad de la Odisea, párrafo 313. Él está orando, dice: nuestro Padre Celestial, ellos son los trofeos de tu presencia. Ellos saben que estas palabras son verdaderas porque ellas son tuyas. Ellos saben que fueron dadas por el Espíritu Santo porque ellas son la palabra de Dios. Y ellos han sido convencidos de que te necesitan, que necesitan la dulzura del Espíritu Santo en sus vidas para que les dé poder para vencer. Entonces, después de todo, ¿qué era lo que causa la canela? Ese segundo ingrediente en el aceite de la unción. Ella le da al cristiano la dulzura del Espíritu Santo, que es poder para vencer. El tercer elemento o ingrediente con que se elaboraba el aceite era el cálamo. ¿Qué es el cálamo? El cálamo es una caña con que escribían los antiguos. Esta caña, así como usted la ve, o sea, antes cuando no existían bolígrafos ni plumas de aves para escribir, usaban la cáñama, ese tallo, el cálamo lo usaban para escribir en la antigüedad. Lo curioso del cálamo es que el cálamo crece en tierra fangosa. O sea, usted no va a encontrar el cálamo en cualquier parte, necesita que haya suficiente agua y que la tierra sea fangosa para que el cálamo se pueda producir allí. Ahora,
Usted sabe, por ejemplo, que el profeta habló Jesús habló de lirio. ¿Y cómo es que el profeta dijo en el sermón, cómo puedo vencer? Que el lirio tiene que abrirse paso a través del fango para salir y mostrar su belleza. El cálamo también se abre paso a través del fango para despedir su perfume. Recuerde, tanto la mirra, la canela y hasta ahorita el cálamo, que es el tercer ingrediente que estamos viendo, todos estos son especias aromáticas, o sea, despiden perfume. El cálamo por lo general crece junto a los ríos, pero esa caña también tuvo que abrirse paso a través del fango para salir victoriosa e irradiar su perfume. ¿Qué representa esto? Mire, si Jesús dijo que miráramos los lirios, que los consideráramos. Ahora, Jesús hizo solamente énfasis en la belleza del lirio, pero el lirio, para poder producir su belleza, tuvo que hacer un esfuerzo. Abrirse paso por el fango. ¿Cuántos ha leído el sermón cómo puedo vencer? El profeta dice eso, abrirse paso por el fango. Después que sale a la superficie, es hasta entonces que puede mostrar su belleza. Y el Señor y el profeta de Dios lo compararon con nosotros también. Ahora, el cálamo quizá no tenga mucha belleza que exhibir para que la gente la esté observando, pero sabe una cosa, si no tiene belleza para que la gente vea, si tiene perfume para que la gente lo huela, pero tuvo que pasar por el mismo proceso del lirio, abrirse paso a través del fango. Así como, ¿qué representa esto, hermano? Recuerden, no es fácil. Usted sabe, como una planta de invernadero o una planta de jardín que usted la riegue, todo lo demás. Estas plantas, o en este caso el cálamo, tuvo que hacer un esfuerzo para salir y mostrarse como usted lo ve allí. ¿Qué representa esto? Mire, esto nos habla del esfuerzo que cada cristiano tiene que hacer para abrirse paso en medio del lodo cenagoso del mundo. Por eso el profeta de Dios dijo, Dios no nos llamó a un día para ir a comer en el campo. Dios nos llamó a una batalla. Y esa batalla, desde luego que requiere un esfuerzo también. Ahora, Dios en su aceite, en su ungüento, pone una porción de cálamo. ¿Qué representa esto? La fuerza y la determinación para abrirse paso en el mundo. Mire, el profeta dijo, creo que es en las bodas del Cordero, él dijo que si cuando él habla de la escritura, que dice la Biblia, alegrémonos porque son venidas las bodas, gocémonos y alegrémonos porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado, se ha preparado. Él pone esta analogía, dice, es por ejemplo, si usted va a ir a través de un tubo, dice, si alguien del otro lado lo estuviera jalando para que saliera a través del tubo, dijo, usted no haría ningún esfuerzo. Pero si la persona pretende salir de aquel lado del tubo, ella misma tiene que hacer algo. Ahora, no es que nosotros tengamos que ganar la salvación por obras, sabemos que somos salvos por gracia. Pero Jesús dijo que el reino de los cielos, ¿qué? Se hace fuerte. ¿Y quiénes? Los valientes lo arrebatan. Aquellos que están dispuestos a pagar el precio, no sentarse en la silla de predestinación y decir, Señor, si soy salvo, soy salvo. Tenemos que hacer algo. Pero para eso tenemos que tener, hermano, la fuerza, el esfuerzo, y no solamente eso, sino la determinación para abrirnos paso diariamente a través del mundo.
Ahora, pero el cálamo, a diferencia del lirio, tiene su raíz en el fango y es su espiga, eso que estamos viendo ahí, la que esparce el perfume. Y sabe una cosa, el perfume, bueno, esta es la cañita del cálamo, ¿verdad? El perfume no se encuentra aquí, el perfume se encuentra acá. O sea, tiene que llegar a un proceso de esfuerzo primeramente para abrirse paso a través del fango. Después que ha salido del fango, tiene que producir esa espiga. Después que ha producido esa espiga tiene que madurar y entonces comienza a irradiar, no una belleza, si uno lo ve, si uno lo compara con un lirio, bueno, el lirio la tiene la flor, que es muy hermosa, pero el cálamo, ¿qué tiene de hermoso? Quizá no sea algo atractivo para mirar, pero sí es algo atractivo para oler, porque eso es lo que produce. Ahora, Jesús en San Juan 17, del 14 al 16, Él dijo que aunque estamos en el mundo, en el fango del mundo, pero no somos del mundo. Entonces, pero otra cosa, mire, también en la antigüedad, esta espiga, esto es lo que produce el perfume. Pero la caña, que es esta y esto, aquello, en la antigüedad también se usaba para escribir. Ahora, ¿qué representa esto? Lo voy a decir de esta manera. Esto representa la utilidad de la vida del cristiano en las manos del Señor. Que aunque estamos en el mundo, Dios todavía puede usar al cristiano como un instrumento en sus manos. Eso fue lo que el Señor dijo acerca de San Pablo en Hechos 9:15. Dijo, porque instrumento me es útil a mí. Eso es lo que dice la Biblia. También en el Salmo 45:1 dice que la lengua santificada representa una pluma. Y una pluma puede escribir la historia de redención en la vida de muchos. Esa es la utilidad del cálamo. Lo último, la acacia. La acacia es un arbusto papilonáceo de la India de flores amarillas y olorosas. Ahí está, mire. Esta planta es mencionada 2 veces en la Biblia. Se menciona en Ezequiel 27:19 y el salmista también la menciona en los Salmos 45 del 7 al 8. Bueno, pero ¿cuál era la utilidad de la acacia en la antigüedad? En la antigüedad la acacia se usaba para perfumar vestidos. Pero aquí hay otra cosa importante. En la antigüedad la acacia también se usaba para ahuyentar insectos. Pero no solamente eso, sino que la especialidad de la acacia también era para ahuyentar culebras. Mire, ¿qué representa la acacia? El poder del cristiano para ahuyentar todo tipo de insectos que vienen a hacerle daño. Usted dice, eso está en la Biblia, sí. Cuando la Biblia habla del árbol novia, dice que fueron ¿qué? 4 insectos los que vinieron. Quizá yo no los diga en el orden correcto, pero es el saltón, revoltón, el pulgón y la langosta. Por eso, mire, Dios en su sabiduría, uno dice, bueno, ¿por qué el Señor tuvo que agregar la acacia allí? Porque Él sabía. Mire, y ahorita estamos viendo el significado espiritual que tiene para nosotros. Dios, Él quiso que también su aceite llevara acacias para ahuyentar de nosotros esos 4 insectos. Primero, la oruga. El profeta dice que la oruga se come el fruto,
Los frutos del Espíritu, dijo el hermano Branham. La paz, la bondad, la benignidad, el amor, la paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, si en nuestra vida hay suficiente casia, ella va a evitar, porque mire, a veces uno quiere, siempre el hombre busca un culpable. Es que yo no tengo paz por esto. Es que yo no tengo amor por esto. Es que yo no tengo bondad por esto. Hermano, pero si en nosotros hay suficiente casia, eso va a hacer que ahuyente de nuestras vidas cualquier insecto. Primeramente, que se quiera comer los frutos del Espíritu en nuestra vida. Ahora, la langosta es el segundo insecto. El profeta de Dios nos dijo que la langosta se come las hojas, lo cual representa ¿qué? El compañerismo. Mire, por eso la Biblia dijo el salmista que viéramos cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en compañerismo. Ahora, mire, el profeta habla. Mire, porque a veces uno piensa que para uno poder tener compañerismo aún a nivel iglesia, que tienen que creer exactamente igual que nosotros. Eso no es absolutamente necesario. Mire, el profeta de Dios dice en un sermón, déjeme ver, sabe que no tengo el nombre del sermón, no lo anoté, pero permítame leerle algo. Dice el profeta de Dios, pero quizás sea yo restauraré, dice el Señor. Pero cuando la denominación se aísla y separa su compañerismo de sus hermanos, esa antigua langosta se ha devorado la vida de ella para comenzar. Así es. Cuando llegamos a un punto tal, si ustedes desean diferir con un hombre, pues es un hombre que sé que yo podría ver con los mismos ojos, tan cerca en las escrituras como nadie en el mundo, es el hermano Moore sentado aquí. Pero tenemos ocasiones en que estamos a 1.000.000 de millas de distancia. Pero eso alguna vez nos ha tocado. No, Señor. El escucharle a él con una pequeña esposa por allá contestando tanto el teléfono al grado que casi sufre un colapso nervioso. Llamó anoche llorando en el teléfono y él me ama lo bastante, no por cuanto él da un centavo de dinero, no, Señor. Pero él vuela en una antigua avioneta Lockheed y todo lo demás para llegar aquí, para estar conmigo cada momento. No creo que la noche estuviera demasiado oscura o la lluvia estuviera cayendo tan intensamente que yo no escalara y fuera arrastrándome a través de las junglas para llegar con él. Eso es un amor. Y sin embargo no estaríamos de acuerdo sobre escrituras por centenares de millas, sobre milenios y demás de esa manera, o sobre la seguridad del creyente. Pero eso no logra su objetivo. Incluso él está, incluso en nuestra diferencia, soy elegido pastor asociado de él. Estoy tan contento que la langosta no nos ha tocado todavía, hermano Moore. ¿Qué le parece? Este es lo que el profeta de Dios dijo. El tercer insecto es el pulgón. El profeta nos dice que entró en la corteza para aniquilar la vida del árbol. Usted sabe que no tiene que agarrar un hacha o una cegueta o un serrote y comenzar a cortar con ello el tronco del árbol para destruirlo. ¿Sabe qué hace? Hay dos cosas. O usted con una navaja le va cortando la corteza a su alrededor y después de un tiempo aquel árbol se va a secar. O usted agarra un alambre y lo pone alrededor y lo aprieta y haga de cuenta que lo asfixia y aquel árbol se va a secar. A veces este insecto no tiene que derribar a la persona, no tiene que tomar el hacha, pero a veces lo asfixia en su relación con Dios o le corta aquello. Ahora, ¿por qué la corteza? Porque el profeta de Dios dijo que es por la corteza por donde baja la vida. Mire, y eso es tremendo. Ahora que estábamos en Durango, ahora en diciembre, los primeros días de diciembre, la primera semana de diciembre,
Usted sabe, ya por Torreón nevó. Allá en el pueblo quizá no nevó tanto, pero la temperatura bajó a un nivel récord ahí. Yo sé que hay lugares donde baja mucho más. Bajó a 9 grados bajo cero. Eso yo recuerdo, bueno, quizá en mi tiempo ni siquiera teníamos noción de cómo se medía el frío. Pero eso fue. Y sabe una cosa, el profeta nos dijo algo que es muy cierto. Dijo, para que un árbol el invierno no lo mate, él tiene que bajar la savia a la raíz. Por eso las hojas caen y parece que está muerto. Pero es un mecanismo de defensa que Dios puso en el árbol, que no tiene una mente como nosotros, una inteligencia superior, pero Dios así lo diseñó. Hay árboles que la gente planta que no son propios de la región. Allá en Durango, no sé si ustedes lo conocen, quizás sí, abunda el mezquite. Si usted fuera ahorita, el mezquite no tiene ni una sola hoja. ¿Por qué? Porque en el otoño el mezquite lo que hizo fue que bajó su savia a la raíz. Y yo le aseguro que en marzo usted va a ver aquel mezquite, a pesar de que en diciembre hermano, experimentó una temperatura de 9 bajo cero, lo va a ver brotar. Pero ¿sabe una cosa? Ahí y más cerca del cementerio, y ahí está una escuela, un bachillerato, había muchos árboles de, ¿cómo se llaman de estos que hay aquí? Eucaliptos. Y usted sabe que el eucalipto no pierde la hoja. ¿Sabe usted lo que hizo la helada? Ahora, uno no le puede exigir a él, no es culpa del eucalipto, sencillamente el eucalipto fue plantado en un lugar donde no debería. Él no tiene la culpa de haber dejado sus hojas y que la helada lo haya quemado. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo secó. Usted pudiera ver ahí todos el eucalipto, se ven como en otoño, como aquellos arces de allá de Canadá, con una hoja media rojiza. No porque esté para caerse, el eucalipto nunca deja caer su hoja, sino ¿por qué? Porque está seco. La vida se le fue. Ahora, traigámoslo a nosotros. La única manera, usted sabe que podemos evitar que ese insecto llamado pulgón entre en la corteza y que aniquile nuestra vida espiritual, es tener una dosis de esta planta, la cual es la acacia. ¿Sabe usted por qué? Porque después de esto viene el cuarto insecto, el cual la Biblia lo llama el revoltón, y él es el que chupa la vida. Mire, por eso Santiago dijo en Santiago 4:7 que resistiésemos al diablo, aquella serpiente antigua, y huiría de nosotros. Pero la persona, ¿cómo la va a resistir si no tiene suficiente acacia? Por eso, después de haber visto la importancia de lo que significa tener vestidos blancos y el ungüento, los ingredientes con que se elaboran, Salomón dice que eso nunca falte sobre nuestra cabeza. Ahora, sabemos que en el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos en la cabeza, los hijos de Aarón eran ungidos en la cabeza. Por eso cuando el salmista habla, mire, voy a tomar 2 escrituras. Una de ellas está en el Salmo 23, ya estoy terminando. El Salmo 23, que es una escritura muy conocida, donde en una parte del Salmo 23 dice David: Salmo 123:5, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora mire, hay otra escritura a la cual me quiero referir ya para terminar, y ahorita la acabo de mencionar, que es el Salmo 133, versículos del 1 al 3. Mire lo que dice aquí. Salmo 33, aquí mismo David es hablando, es David hablando y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de
de sus vestiduras. Mire qué maravilloso. La Biblia o David está diciendo que el compañerismo entre los hermanos es como el buen óleo, como el buen ungüento sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y que baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, si aquel aceite era derramado sobre la cabeza, por la gravedad comenzaba. Ahora, no era solamente ahí ponerle una pequeña gota. Si la Biblia dice que el aceite bajaba de la cabeza a la barba, de la barba al cuerpo y toda la vestidura hasta llegar al borde, eso quiere decir que era aceite en abundancia. O sea, y en esa proporción es que el aceite nunca debe faltar sobre nuestra cabeza. Que sea aceite en abundancia. Mire, y David, él conocía perfectamente aquella región. Y entonces él hace una comparación muy hermosa. Dice, como el rocío de Hermón. Mire, de Hermón no traje una foto. Hermón, haga de cuenta que es como el Popocatépetl que tenemos aquí. Es una de las montañas más altas de Israel. Y Hermón, en invierno, o sea, si usted fuera en esta mañana a Israel, a la parte norte, y quiere mirar a Hermón, usted vería aquel hermoso monte coronado con nieve. Hermón. Por eso David hizo esta comparación tan perfecta. Pero después del invierno viene la primavera. Y cuando el sol comienza a calentar, parte de la nieve de Hermón se comienza a derretir. Yo le he dicho que al pie de Hermón hay 3 arroyos, 3 afluentes, y de 3 se hacen uno, y estos 3 forman el río Jordán. 3, ya cuando llegan al Jordán ya son uno. Usted sabe que esto es algo tremendo, porque cuando el pueblo de Israel iban a cruzar a la tierra prometida, el Señor no escogió el mes de diciembre, el mes de noviembre, el mes de enero, cuando Hermón tiene toda su nieve y el caudal del Jordán quizá apenas les alcanzaría a mojar los tobillos. Pero dice la Biblia que fue en abril, en el mismo mes que ellos salieron de Egipto. Pero no solamente eso. Allá sucedió algo que sucedió en Egipto, o al salir de Egipto, cuando Aarón con la vara de Moisés tocó el mar se abrió. Acá cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, el profeta dice, parecía que era la peor época del año que Dios escogió para introducirlos. Pero sabe usted, Dios nunca, para Él no existen épocas mejores ni peores, porque Él es Dios. Cuando ellos llegan al Jordán, y dijo el profeta, era la temporada en primavera cuando estaba más crecido. Dios muchas veces permite obstáculos en la vida de la persona para ver cómo va a reaccionar. Mientras ellos siguieran las instrucciones de la palabra, ¿cuáles eran las instrucciones? Que los sacerdotes deberían de ir al frente con el arca de Dios, no en un carro nuevo como en el tiempo de David, sino aquellas argollas, aquellos aros que tenían los costados. Ahí tenían que ir unas varas y ellos tenían que cargar sobre sus hombros las varas que a su vez cargaban el arca. La Biblia dice que cuando los sacerdotes, el pie de los sacerdotes tocó el agua, el Jordán tuvo que ceder, porque iba un pueblo en el puesto del deber, en la ruta del deber. Así como el Mar Rojo tuvo que ceder, porque iba un pueblo en el puesto del deber y en la ruta del deber, también el Jordán tuvo que ceder exactamente lo mismo. Pero mire, cuando David dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Imagínese usted. Aquella agua que estaba congelada y en un estado de ser nieve, y que cuando el sol la derrite, aquella agua que va bajando de la cumbre del Hermón, va regando, o sea, va haciendo bendición para cualquier planta que encuentra a su paso. ¿Qué le parece?
Yo le decía que en Israel las higueras no son como un árbol que usted tiene en su jardín y que lo riega a diario. Allí en Israel, en esa parte, se dan silvestres, como ver aquí eucaliptos o ver cualquier tipo de árbol. Y nadie necesita andarlo regando, ellos solo se riegan con la bendición de agua que baja de Hermón. Hermano, por eso es que cuando una persona tiene este aceite sobre su cabeza, la unción del Espíritu Santo, con estos 4 ingredientes, ya vimos el significado y el propósito de cada uno de ellos. Entonces puede ser una bendición para alguien más. Por eso es que David mismo lo compara como el rocío de Hermón, aquel óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba, que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y entonces, en el compañerismo, el estar los hermanos juntos y en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que ese es el propósito que Dios tiene, y que Dios permita que este mensaje de Año Nuevo sea una inspiración para nosotros de 2 cosas esenciales. Primero, que siempre nuestras vestiduras estén blancas. Solamente hay algo que las emblanquece, es el cloro de la sangre del Señor Jesús. Y que nunca falte el ungüento. Ese ungüento con esos 4 ingredientes: la mirra, la canela, el cálamo y la acacia. Y si esto está en nuestras vidas, entonces no solamente es una bendición para nosotros, sino que nosotros mismos podemos ser una bendición para alguien más. Así que estas cosas se queden en nuestro corazón, hermano, y que este año, que el Señor nos ayude, y que al final podamos decir: Señor, por medio de tu sangre mi vestidura siempre estuvo blanca, y también nunca faltó aquel aceite de la unción con esos 4 especias, con esos 4 ingredientes sobre mi cabeza, en mi corazón, para producir aquello. Por eso no se ha puesto usted a pensar por qué el Señor no solamente dijo que era aceite. A veces hemos pensado, sí, pues era el aceite, era un aceite de oliva y punto. Pero ¿por qué Dios permitió que tuviera esos 4 ingredientes? Porque cada uno de ellos tenía un propósito. Y no solamente allá, sino que eso hoy en día, tipificando al Espíritu Santo, eso tiene un propósito para nosotros también. Y que el Señor nos ayude a que esto pueda estar siempre, y no solamente siempre, sino en abundancia. Vamos a ponernos de pie. Padre, te agradezco, Señor, en esta mañana. Siempre es bueno recordar tu palabra, Señor Jesús. Quizá hay hermanos que quizá no estaban en aquel entonces, no habían escuchado esto, Señor. Pero Padre, permite, Señor Jesús, que esas cosas esenciales siempre estén en nosotros, Señor. Padre, que ese sea nuestro deseo, nuestra petición en este año. Señor, permite que siempre mis vestiduras estén blancas y que nunca falte el ungüento sobre mi cabeza. Padre, oh Dios, y seguramente eso nos hará, Señor Jesús, ser cristianos robustos y fortalecidos para poder mantenernos, Padre Celestial, en esta batalla, Señor Jesús, en estos tiempos tan difíciles. Pero sabemos que si eso está en nuestras vidas, Señor, Padre, nos ayudará a llegar victoriosos hasta el final, Señor Jesús. Yo te agradezco la porción de tu palabra dada a nuestros corazones en esta mañana, Señor, y sí que se quede en nosotros anclada como una revelación firme en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.